Hoy llega el momento de dar otro paso más para conocer a esta incubadora para 9 huevos de capacidad. Una incubadora la cual hacíamos ya hace unos días la presentación. También, por supuesto, veíamos la temperatura y la humedad relativa. Por eso comenzamos con este termómetro, porque vamos a incubar aproximadamente sobre los 38 grados de temperatura, más o menos, con la sonda así un poquito pegada a la base para que no le dé todo el cañonazo de aire caliente y pueda subir un poquito más, porque eso sí, hemos tenido problemas para alcanzar los 38 grados, ya que en el exterior hace mucho frío. Pero en fin, vamos a comenzar con la incubación de huevos de gallina. Aquí estamos un día más con nuestra incubadora pequeñita y hemos decidido, como veis, pasar a la acción. Y hoy vamos a pasar a la acción con la incubación de esos huevos que veis ahí de gallina, colorados. La verdad es que están un poquito sucios de barro, del tiempo de recogida que ha sido con lluvia, y el gallinero de la persona que nos los ha traído pues se ha encontrado con esto y hemos decidido pasar a la incubación. Animales sueltos, bastantes gallos, bastantes gallinas, posiblemente una fecundidad en principio aceptable, ¿no? Nos hubiera gustado que hubieran sido blancos para darle al tema de ovoscopio y que se hubieran visto mucho mejor. Pero ya tendremos tiempo de hacer una ovoscopia. Tengo pensado hacer una ovoscopia, a ver si pillo huevos blancos día a día, de cómo va la incubación con esta incubadora, ya que trae ese ovoscopio incorporado que queda bastante bonito, para hacer un seguimiento también en otro vídeo a los 21 días de incubación de 9 huevos de gallina, pero blancos, para facilitar que se vea bien el vídeo y demás, ¿no? Ahora mismo a nosotros pues lo que estamos haciendo nos sirve para ver cómo funciona esta incubadora. Después de los vídeos que llevamos con ella, pues esta prueba nos sirve para ver si realmente ha merecido la pena las diferentes mediciones de temperatura y humedad relativa que hemos hecho en el interior. Nuestra intención es pues hacer este vídeo de comienzo de incubación. Menos mal que ya ha dejado de pitar la incubadora de cuando la hemos abierto y demás, porque no veas el sonido. Después haremos pues otro vídeo a mitad de la incubación y ya dejaremos para el final la posible salida de los pollitos y demás. A partir de ahí pues intentaremos hacer otra incubación de otra especie si nos es posible, para tener más datos referentes a este modelo de incubadora, y después pues la abriremos, miraremos por dentro la distribución de sus componentes y todo lo que podamos para seguir aprendiendo más de ella. Y por último, cuando ya tengamos todos esos datos, pues ventajas e inconvenientes que nos hemos encontrado con este modelo. En este arranque de incubación, ahí tenéis el termómetro que le hemos dejado en el interior y estará ahora mismo sobre 37 grados y medio aproximadamente. Tiene que subir un poquito más cuando se estabilice la temperatura en el interior, pero ya os digo, más adelante haremos una nueva pausa a mitad de la incubación aproximadamente, para contaros si ha pasado algo o no, cómo se ha portado esta mini incubadora, en fin, para tener más información, más detalles. Justo en la mitad de la incubación, más o menos a la mitad, y prácticamente, pues bueno, incubando a 37, entre 37 y 38 grados la temperatura, y la humedad relativa pues dando por hecho de que está bien, ya que no nos cabe nuestro termohigrómetro en el interior, ¿vale? Hay que ponerlo de una manera bastante apretada, y bueno, ya que hicimos las mediciones y las comprobaciones al principio, pues decidimos confiar en esas comprobaciones que hicimos hace aproximadamente 11-12 días. Teniendo en cuenta que el tiempo tampoco ha cambiado en exceso, pues de ahí que confiemos plenamente en ello, ¿no? Ya si no pasa nada raro, pues dentro de poco empezaremos a ver resultados, pero ya será dentro de otro vídeo, esperando lo que pueda ocurrir en esta incubación.
Ya está todo preparado, hemos querido comenzar aquí ya la prueba de verdad con incubación de estos huevos de gallina, donde hoy creo que hemos adelantado bastante como ha sido el principio de la incubación y hasta la mitad aproximadamente, y quedamos pendientes para el siguiente vídeo de esta incubadora, donde veremos si ha merecido la pena o no todo el tiempo que le llevamos dedicando a este modelo. De todas maneras, tenemos en mente, de salga lo que salga, hacer otra nueva incubación para tener todavía más datos si cabe. Pero eso será ya en el próximo vídeo.